código y ya funciona, ¿no? Hay que analizar bien. El problema dice leer un párrafo que contiene no más de 100 palabras, ¿ya? O sea, que hay un párrafo, va a leer, o sea, el usuario va a ingresar un párrafo, ¿ya? Y no va a contener más de 100 palabras. Y efectúe lo siguiente. Vamos a diseñar un formulario. Como primer paso para crear un programa siempre es diseñar el formulario, ¿cierto? Pero antes vamos a tener que leer todo el ejercicio para poder hacer el diseño. Inciso B, me dice separar en palabras y mostrarlos. Perfecto. ¿Cómo tienes que separarlo? Vamos a ver ahora. Inciso C dice mostrar aquellas palabras que contienen también caracteres especiales. ¿Pero qué son caracteres especiales? Aquí te va a decir en el ejemplo. El ejemplo, los resultados serían, el inciso C, mostraría, por ejemplo, si el párrafo fuera el grupo Q y Z, más de Rulo cumple este 30/06/2019 su quinto aniversario. ¿Ya? Los resultados serían, inciso C, con los caracteres especiales, ya tienes que mostrar en una lista, porque me dice mostrar Q y Z, esta palabra. Luego, esta fecha, caracteres especiales. ¿A qué se refiere? A que son diferentes de la A a la Z, ¿cierto? Es un carácter especial. Por ejemplo, esta palabra tiene un carácter especial, pues se puede decir que es el punto. Entonces, todos esos tienes que mostrar en una lista. Inciso E, dice, ¿cuál de ellos solamente contiene letras? El ejemplo te dice aquí, se mostraría la palabra el, la palabra grupo, la palabra de, Oruro cumple su aniversario. Cada una de estas palabras solamente contienen letras. Inciso F, que dice mostrar aquellas palabras que contienen más vocales. ¿Sí? ¿Cuál es la palabra que tiene más vocales? Aniversario. ¿Sí? De todas las palabras que ha ingresado el usuario. Siguiente, inciso G, te dice mostrar las palabras capicuas. ¿Qué es una palabra capicua? Se ve de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿cierto? Entonces, más que todo, eh, la palabra capicua si viene a ser referido a ese concepto cuando el texto es un número, ¿ya? Para nombres, perdón, para palabras, en el caso oruro, ya se lee de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, se llaman palíndromos, ¿ya? Más que todo cuando son letras, cuando son palíndromos. Realice la programación correspondiente para cada inciso en este lenguaje y cada inciso vale 10 puntos. Y el resto, 15 cada. Bueno, inciso A, formulario vale 10 puntos y los demás 15 puntos respectivamente. ¿Ya? Entonces, como ya sabemos qué vamos a hacer, vamos a diseñar nuestro formulario. Nos vamos a abrir una hoja de Excel. Vamos, todos vayan abriendo la hoja de Excel, ya sabemos qué tenemos que hacer y cómo diseñar nuestro formulario. Bueno, el ejercicio me dice, el usuario tiene que ingresar desde el teclado una frase. Entonces le voy a dar opción para que escriba ahí una frase. ¿Listo? Luego un botón para poder señalar cuándo va a ejecutar las diferentes actividades. Voy a poner un label también aquí para poder informarle al usuario para que ingrese el párrafo, la frase.
¿Listo? Pues vayan creando tres controles que me realicen esa operación. Y como me dice el problema separar, voy a separar la frase, separar párrafo. ¿Listo? Entonces tengo esa opción para solucionar el primer inciso, que dice diseñar el formulario, separar en palabras y mostrarlas. ¿Ya? Luego vamos a mostrar aquellas palabras que contienen caracteres especiales. Y eso lo vamos a, perdón, tengo que enlistar en una lista todas las palabras. Y a continuación, sí, a continuación voy a enlistar las palabras con caracteres especiales. Ordenar las palabras de pequeño a grande, ya tengo la lista. Mostrar aquellas palabras que solo contienen letras. Entonces, en otra lista, solo las palabras que contienen letras. Mostrar aquella palabra que tiene más vocales. Si hay más de dos palabras que tienen la misma cantidad superior a vocales, lo vamos a añadir a la lista también. Y mostrar, por último, las palabras que son tipo palíndromos. Entonces, en cada lista voy a agregar un label donde va a mostrar toda la información que va a contener la lista. Lista de palabras. Luego, lista de caracteres especiales. Ordenar. Lista ordenada. Siguiente, que contienen solo letras. Esta noche no quiere dar un cuatro. No tenemos ahorita. Es esta noche. Ya, lista de palabras.
Listo, mientras me esperan, por favor, unos 5 minutos, continúen dibujando la interfaz. ¿Listo? 5 minutos. Algo de funciones, ¿sí? Con string, para entender un poco mejor. ¿Listo? Entonces, una de las funciones, vamos a poner aquí párrafo. Por favor, me dicen o me indican o alguien quiere participar, necesito una frase de 3 palabras, ¿sí? Para eso. ¿Alguien me puede decir una frase con 3 palabras? Una frase común, una frase que hayan visto, que les gusta. Piensen, mientras aquí voy a escribir el párrafo. Podemos poner la frase. Aquí me van a dictar. Y aquí vamos a escribir todas las funciones que son más comunes. Ya, una frase, ya, una, 3 palabras, ¿ya? Sí. Qué muy largo. Tres tristes tigres. ¿No? Esta es nuestra famosa frase. Ya, las funciones que hemos visto, o que vamos a ver ahora, ¿sí? Fíjense la hoja que les ha dado. Tenemos a len y aplicamos directamente sobre la frase. ¿Listo? Las funciones siempre tienen la sintaxis de primero escribir el nombre de la función y a continuación los parámetros que vas a enviar a esa función. Y esa función me tiene que devolver un valor, ¿cierto? Un valor. Entonces, los parámetros o esta función me dice, tienes que enviar un parámetro llamado, definido como string, ¿sí? Como string. Entonces lo vamos a hacer. Que vamos a enviarle justamente la frase. Y este muchacho, ¿qué nos va a devolver? Vamos a ver ahorita. Ya, las funciones como string. ¿Por qué se han creado esas funciones? Fíjense el tipo de dato que es el string. Ya, fíjense, el tipo integer ya solamente tiene un rango de 32.768 hasta, bueno, menos más, ¿no ves? Ese valor. Entonces, si tú quieres ingresar a una variable tipo integer, un número telefónico, no te va a permitir, ¿no ves? Aunque el número telefónico es un número entero, ¿no ves? Entonces, pero el tipo string lo que hace es aceptar, ¿sí? Ese tipo de datos. Entonces, la mayor parte cuando vamos a empezar a desarrollar aplicaciones, se va a utilizar el tipo string, ¿sí? Porque ese tipo de dato es global. ¿Cuál es el rango de este tipo string? Ya son aproximadamente, según la teoría, 200 millones de caracteres. Millones de caracteres. ¿Sí? De caracteres. Entonces, tengo aquí, bueno, un carácter. ¿Qué es un carácter? Un carácter es cualquier símbolo que tú puedas ver desde el teclado. Puede ser la A hasta la Z, mayúsculas, los símbolos,
Entonces aquí recalcamos. De la A hasta la Z, A mayúscula hasta la Z mayúscula. Los números también corresponden a ser símbolos. Y los símbolos que conocemos para gramática, ¿no? Barra baja, arroba, símbolo de admiración. Y me dice 200 millones de caracteres. Esta variable, por ejemplo, declarado como string, puede contener alrededor de 200 millones de caracteres. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un carácter? La A es un carácter. El 1 es un carácter. La arroba es un carácter. Entonces vamos contando cuántos caracteres tenemos en la frase. 1, 2. El espacio también se cuenta como un carácter. ¿Listo? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Carácter espacio. 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Listo? Hemos contado la cantidad total de caracteres, no se olviden. Entonces, la función len te devuelve la cantidad total de caracteres. ¿Cuánto va a ser? 15. Te devuelve un valor numérico. ¿Sí? Un valor numérico. Entonces te devuelve el 15, la cantidad total de caracteres que existe en esta variable llamada frase. ¿Listo? Siguiente función. También me va a devolver obviamente un valor. Y dice el uCase. Y también me dice envíale un dato tipo string. La frase está definida como string. Ya entonces tenemos aquí uCase de la frase y este muchacho me va a devolver un dato tipo cadena, no numérico, tipo cadena. Y me devuelve ese valor. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha devuelto la cadena en mayúsculas. Siguiente. LCase, ya. También me dice, envíame un dato tipo string. Y este te va a devolver ¿listo? Te devuelve la misma frase, pero en minúscula. Si está en minúscula, te devuelve en minúscula también, no hay problema. Entonces, te demuestra de esta forma. Siguiente función, vamos a ver del infer. Ya, voy a copiar aquí, igual. Insert. Y me dice la cantidad mínima de parámetros que puedes enviar, ya son 2. El string quiere decir, vamos a poner la frase, coma, el siguiente parámetro vas a poner una variable que sea tipo string, nosotros como una constante lo vamos a poner, y la subcadena. ¿Qué quiere decir la subcadena? Voy a poner aquí, quiero la Q. Entonces, el instere, ¿ya? Te devuelve un valor numérico. Y ese valor numérico es la posición en donde se encuentra este carácter, ya que está como segundo parámetro de esta función. ¿En qué posición se encuentra este carácter de esta frase, de este string? Entonces, aquí veo, ¿en qué posición está la Q? ¿En qué posición? En el 4. Entonces, te devuelve número 4. ¿Listo?
Ahora, vayamos jugando con esto. Si busco la M, ¿qué valor me va a devolver? La M, el espacio era 10, 11 y 12. Me devuelve valor de 12. ¿Listo? No se equivoque. Ahora, quiero buscar la palabra quiero. ¿Qué valor me va a mostrar? Me va a mostrar, va a buscar la palabra quiero, o sea, toda esta cadena. Me va a buscar y va a decir, aquí está quiero, aquí está la cadena que estás buscando. Y me va a devolver la posición. Me va a devolver, está en la posición 4, desde la izquierda, ¿ya? Empezando a contar desde la izquierda. ¿Listo? Vamos por otra. Y mucha atención. Voy a poner aquí la letra E. ¿Qué valor me va a devolver? 2, ¿sí? 2. Es la primera. Aquí me pueden preguntar, ¿por qué aquí hay 2? ¿Por qué no me estaba devolviendo el otro más? No. Que empezando de izquierda, la primera que encuentres te devuelve. Ya, la primera. Entonces solamente 2. Ahora, voy a buscar, fíjense, el espacio. ¿Qué valor me va a devolver? Estoy buscando el espacio. 3. ¿Listo? Hay más espacios, obviamente, pero el primero. ¿Listo? Ahora, la cadena voy a reducirle a nada, a vacío. ¿Qué me puede devolver? O antes de ese ejercicio, voy a buscar la Z. La Z. La letra Z estoy buscando en la frase. ¿Existe o no existe? Entonces te devuelve este muchacho el valor de 0. ¿Ya? El valor de 0. Entonces, al ejemplo, si busco vacío, ¿qué me va a devolver? 0. Sí, 0. Porque en la frase, fíjense, no tengo espacios vacíos. Tengo todos completos. ¿Ya? Perdón, tengo vacíos. Aquí tengo un problemita. Cuando no exista, ¿sí? Bueno, el vacío te va a dar un valor. Ya, perdón, me equivoqué en esa parte. Si es que no encuentra un carácter por aquí, te va a devolver 0. Hasta ahí, todo comprendido. ¿Alguna pregunta de esto? Continuamos con las demás funciones. ¿Listo? Esto lo vamos a bajar un poquito al otro lado y vamos a ver las demás funciones. La siguiente función ya es el left y te dice envíale la frase y un número cualquiera. A ver, espérenme. Por ejemplo, 2. Y esto me va a devolver un valor, perdón, me va a devolver un tipo carácter, tipo cadena. Entonces, el left me dice, si quieres usar, lo que te voy a hacer, lo que te voy a devolver es un tipo cadena. ¿De dónde? De aquí. Voy a empezar a leer de la parte izquierda. Ya voy a sacar cantidad, ¿cuánto? 2 caracteres, 2 caracteres. Entonces empieza desde la izquierda. Uno va a sacar la T y además va a sacar la E. Son 2 caracteres, muy importante. Y este me devuelve un tipo de dato string que va a ser T. ¿Listo? Siguiente. El right. También dice de la frase y además me tienes que enviar la cantidad total de caracteres que voy a sacar.
Y vamos a poner aquí 5. 5. Y este me va a devolver ya un valor tipo string también, igual que el left. Y me saca la cadena mucho. ¿Qué quiere decir? Fíjense aquí, ¿ya? El right te dice, desde la derecha voy a empezar a contar los 5 caracteres de la frase y te voy a mostrar. Entonces, desde la derecha, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces te devuelve mucho. ¿Se entiende? Siguiente función. El mid. También dice, envíame la frase, ¿ya? Y 2 valores más. Este funciona lo mismo que el left, similar, pero con una diferencia. Aquí me dice, indica la posición de donde quieras sacar, coma, la cantidad de caracteres que quieres sacar. Tres, digamos. Entonces, este muchacho te va a devolver lo siguiente. También un tipo carácter, tipo cadena. Dice de la frase, aquí está la frase. ¿Desde qué posición quieres empezar a sacar? Desde el 4. 1, 2, 3 y 4. Desde aquí empiezo a sacar ¿cuántos? 3. 1, 2 y 3. Entonces te va a devolver solamente aquí. ¿Listo? Vayamos con... Bueno, algunas funciones son las más principales de las que vamos a usar. El otro es, bueno, hay un llamado trim. Y el trim me dice de la frase, envíale la frase y te va a devolver, bueno, en realidad la misma frase. ¿Qué quiere decir el trim? Solamente acorta corta, borra los espacios en los extremos de la frase. Si es que aquí hubiera existido más caracteres, quiero decir, espacios, tipo espacio, fíjense cuántos espacios he puesto. ¿Cuánto es el len? Va a cambiar el len de la cantidad total de caracteres. Entonces, esta función llamada trim te lo corta todos los espacios en los extremos. Fíjense lo que está haciendo trim. Eso es lo que hace. Y te devuelve sin espacios en los extremos, no en el medio, en los extremos. Y tiene sus variaciones. Por ejemplo, en vez de solamente de la izquierda vas a poner el trim. Y si la derecha, el trim. Entonces depende. Hay muchas funciones para que puedas aplicar con tipo cadena, ¿cierto? Y a eso les he enviado al grupo un documento donde explica cada uno de ellos, ¿ya? Que hemos aplicado un poco. Entonces, con eso, con toda esa información que ahora tenemos, vamos a irnos al ejercicio. ¿Listo? Separar par. Entonces, empezamos. Hacemos clic y vamos a empezar a codificar. Bueno, tenemos la frase. El usuario ha escrito aquí la frase, ¿cierto? Aquí la frase de menos de 100 palabras. ¿Ya? Entonces, con esa información, vamos a empezar a enlistar. Y ahora hay que ver qué es una palabra, ¿cierto? Hay que estudiar qué es una palabra. Hay que ver las definiciones, sí, en gramática. ¿Qué es una palabra?
¿Ya qué es una palabra? ¿Cómo lo podemos pensar para poderlo programar, para poderlo identificarlo? Primer paso, vamos a rescatar esa información. Ya vamos a rescatar esa información de esa frase en una palabra, se puede decir solamente una variable, ya una variable simple definido como, ya voy a poner frase como string. Listo. Tengo la frase como string. ¿Y la frase qué valor va a ser? Va a ser igual, ¿ya? Igual. Si quiero rescatar la información que está en el texto, ya sabemos el nombre de la caja de texto, que es textbox 1, y la propiedad a continuación, en donde se encuentra ese valor que el usuario ha escrito en textbox.text. ¿Listo? Y vamos a utilizar aquí el trim. Eso es para solamente acortar si el usuario se ha equivocado, ha escrito más espacios en los extremos, entonces un trim. ¿Listo? Ahora, a continuación, bueno, en este examen nos vamos a tardar un poco, así que les sugiero paciencia. Ya algunos no han estudiado esto de las funciones, entonces estamos recalcando. Ahora, para que nadie se olvide cómo separar una frase, vamos a explicar en el pizarrón. ¿Listo? Siguiente página. Vamos a poner separar palabras. ¿Listo? Para que nunca se olvide. Entonces, fíjense en el pizarrón. En el pizarrón y al final van a tomar apuntes. Voy a rescatar la frase de aquí. Lo voy a copiar aquí. Tengo ahí la frase. Ya, la numeración podemos hacerlo también. Bueno, lo que se hace aquí, sí, sobre esta frase, vamos a hacer justamente lo siguiente. Vamos a crear un vector. Un vector en donde van a estar contenidos todas las frases. ¿Listo? Todas las frases que encontremos. Perdón, todas las palabras que encontremos. Vamos a poner a este vector llamado pal. Ya se va a llamar vector de palabras. ¿Listo? Como estamos declarando vamos a crear un vector, declaramos limpal desde 0, como me dice, no va a tener más de 100, entonces hasta 100 como tipo de dato string, ¿listo? Y la cantidad total de datos siempre integer. ¿Por qué no va a ser más de 100? ¿Sí? Una variable llamada int, va a contener la cantidad total de datos o de palabras. Entonces tengo mi vector de palabras. Las posiciones de cada uno son 0, 1 y 2. ¿Listo? Tengo 0, 1 y 2. Ahora, vamos a empezar de una manera o pensando desde lo más básico a lo más complicado. Ya, entonces fíjense muy bien lo que vamos a hacer. Primero, lo que tengo que hacer es guardar esta información de T aquí. Es la primera palabra, ¿cierto? Entonces, por definición, vamos a suponer que una palabra está separada por espacio. A partir de esa condición, vamos a separar todas las palabras. ¿Se entiende? Todas las palabras. Entonces, por cada espacio que existe aquí, vamos a decir que es una palabra, que está entre espacios. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra definición de nosotros. ¿Ya? Ahora,
lo que vamos a hacer es empezar a codificar. Sí, empezamos a codificar. El método es guardar el t en pal sub 0, ¿cierto? En pal sub 0. Luego quiero en pal sub 1. Luego mucho en pal sub 2. Es lo que tenemos que hacer. Ese es el procedimiento. Vamos a poner ahora entonces en pal 0. Sí, de esta forma lo vamos a pensar para que se entienda de una mejor forma. Tengo pal sub 0. ¿Qué valor tengo que ponerle aquí? T, ¿cierto? T. ¿Qué función aplico para eso, para sacar solamente la T? ¿Qué función aplico? Mientras pienso. Entonces, sigamos explicando, ¿ya? Y para el otro grupo, como esta clase es extensa, ¿ya? Para el otro grupo va a ser el mismo link, ¿ya? Continuamos, ¿ya? Continuamos con los que están. Pal sub 0 va a aparecer aquí la T. ¿Cómo escribo aquí esta T? Es lo que tengo que hacer. Si hago este código y en pal sub 0 va a aparecer la T, ¿cierto? La T. Entonces, la pregunta es, ¿qué función si aplico aquí para que aparezca aquí la T? Tengo que buscar esta T. ¿Dónde está? ¿Qué función puedo aplicar sobre esta frase? ¿Qué función? Vamos pensando. La función llamada left, ¿sí? Acordémonos, ¿dónde está left? Está por aquí. Aquí está. Fíjense, tengo T, tengo que sacar. ¿Y qué tengo que poner ahí en mi código? Left de la frase 2. Sencillo. Para que sea T, escribo left de la frase, voy a sacar solamente 2. ¿Listo? Hago utilizo esta función sobre esta frase y saco la T. Y todo esto, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a hacer aparecer aquí en pal sub 0 T. ¿Listo? ¿Se entendió esa parte? A continuación, tenemos que estandarizar, ¿cierto? Tenemos que ver que sirva para todas las frases. Entonces, si la frase solamente va a contener quiero mucho, es distinto. En pal sub 0 tiene que aparecer aquí quiero y solamente mucho, ¿cierto? Entonces aquí, left de la frase, si aplico esto, solo me va a aparecer la Q y la U. Aquí la Q y la U. Entonces ya estaría mal plasmado este código, ¿cierto? Entonces, para estandarizar, ¿qué tengo que hacer? Entonces, esta no va a ser una constante, va a ser una variable. ¿Se está entendiendo hasta aquí, no? ¿Cómo hallo el número 2 en esta frase? Esa es la pregunta. ¿Cómo hallo el número 2 de esa frase? Empecemos a contar para una ayuda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perdón, vamos a borrar esto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Había 15 caracteres. ¿Cómo hallo el 2? ¿Cómo sé que es 2 aquí? ¿Cómo sé que es 2? Esto va a ser una variable, ¿no ve? Una variable. ¿Cómo sé que es 2? Aplicando la definición, por espacios existe una palabra. Entonces busco la posición en donde se encuentra el espacio.
busco la posición donde se encuentra el espacio. ¿Dónde se encuentra? En la posición 3. Si esa posición lo resto 1 va a ser 2. ¿Listo? Entonces aquí una variable llamada posición del espacio. Vamos a poner una E de espacio. Ya una variable llamada E. Y le voy a restar -1. ¿Por qué? Porque una vez encontrado el espacio, aquí la posición número 3, resto 1 y me va a mandar el número 2, ¿cierto? El número 2. Me va a devolver el número 2. Entonces ya tengo aquí el 2 en esta frase. Perfecto. Ahora vamos a aplicar con lo siguiente. Fíjense, voy a cortar esto un poco. Si mi frase fuera esa, quiero mucho, la E, ¿qué significa? La posición en donde se encuentra el espacio. ¿En qué posición se encuentra el espacio aquí? En esta frase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Son 7. Entonces mi variable E va a valer 7. -1 va a ser 6. ¿Qué quiere decir? Recoge 6 letras de la frase. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me va a devolver quiero. Y eso es lo que quiero poner en mi vector. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma vamos a ir estandarizando más y más. Ahora, tenemos que hallar, ahora, esta pal sub 0, lev de la frase E-1, ya está casi estandarizado. Tenemos que encontrar la E, y y para encontrar esto tengo que escribir antes, ¿cierto? Para encontrar esa variable. Entonces, E, ¿qué valor va a tener? ¿Qué vamos a escribir ahí? ¿Cómo encuentro la posición del espacio? Acordémonos funciones, vamos a poner el inster, ¿cierto? Inster de quién? De la frase. Coma, ese segundo parámetro me dice qué carácter o qué cadena vas a buscar. Voy a buscar el espacio. Vamos a ponerlo como constante. Espacio, fíjense, he escrito un espacio. Y cierro comillas. Y cierro. Entonces, esta función llamada este instere, me va a devolver el espacio en donde se encuentra, me va a devolver la posición en donde se encuentra el espacio. ¿Listo? Apliquemos esto aquí. La E, ¿qué valor va a tener? Instere de la frase, aquí está la frase, el espacio. Busco y está en la posición 7, ¿cierto? Entonces, en pad sub 0 aquí, lo que voy a hacer es lev de la frase E-1. Entonces, E, ¿cuánto va a valer? 7, -1 va a ser 6. ¿Cuánto voy a sacar? Empezando de la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en pad sub 0 va a guardarse quiero. ¿Entiende? Si has entendido esto, lo has entendido todo. ¿Ya? Lo demás solamente es repetir este código que estoy marcando. ¿Sí? Todo este código es simplemente repetir. ¿Cómo repetimos? Aplicando una estructura de control, cualquiera, el for o el mien, o el for o el while. Depende, ¿cierto? Aquí fíjense, tienes que analizar el problema. ¿Cuántas veces voy a pegar aquí palabras? ¿Cuántas veces? No sabemos, ¿no ve? Depende del usuario. Entonces, si no sabemos la cantidad total que vamos a agregar en cada una de las celdas, vamos a aplicar lo que es el while, ¿cierto? Entonces, vamos a encerrar en un ciclo llamado while. La condición vamos a verlo ahora, ¿sí? Pero necesito analizar primero esto. Bueno, lo cierro, perfecto. Entonces, estamos aprendiendo de una diferente forma, pero vamos a aplicar de lo más básico a lo estándar. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí dos líneas de código. E, que me encuentra en la posición del espacio, y tengo a continuación el guardar, ¿cierto? Voy a guardar en pal sub 0 la frase. Y esto aplica para cualquier tipo de frase. Sí, para cualquier cantidad, o hemos hecho la prueba, ¿cierto? Con quiero mucho ya sacó el quiero. Está bien. Ahora repitamos. Vamos a repetir este mismo código en lo siguiente. Ahora, para estandarizar también y para validar este código, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, iniciamos, ¿ya? Vamos a decir, vamos a suponer que la condición va a ser verdadera, ¿ya? Verdadera. While
verdadero, entramos, ¿cierto? Buscamos la primera posición, va a ser 3. Perfecto. En PAL sub 0 se va a guardar lo que es T. Entonces tengo aquí T. Eso es lo que ha hecho. Siguiente paso, fíjense muy bien. Mientras el while me dice volver, ¿eh? Volver a verificar la condición. Vamos a decir que es verdadero. ¿Listo? Supongamos. Entonces entramos. E de instere de la frase, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer? 3, ¿cierto? ¿Qué va a rescatar? En PAL sub 0 también va a guardar la T. Otra vez. Si aplico esto, entonces no me va a funcionar. Tengo que cambiar algo. ¿Qué voy a cambiar? Fíjense aquí, he visto algo. Esto no va a ser 0 para siempre. ¿Sí? Va a tener un valor variable. Entonces voy a guardar en un dato una variable, ¿cierto? Ese dato. Entonces n, como al principio tiene que ser 0, aquí arriba, antes de entrar al ciclo, voy a darle n igual a 0. Entonces estoy casi solucionando. Fíjense, va a ser 0 al principio, y en la siguiente se tiene que preparar para la posición 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es n igual a n más 1. Prepararnos para la siguiente. ¿Sí? Prepararnos para la siguiente. Entonces, para la siguiente, fíjense, ya va a ser 1, luego 2, luego 3, luego 4, 5. Y así sucesivamente. La otra pregunta o el otro error estaba aquí, ¿cierto? Siempre va a ser 3. ¿Ves? Siempre va a ser 3. Para la primera palabra funciona. Está perfecto. Va a ser 3, va a sacar solamente 2, luego se va a preparar para la siguiente, este va a ser PAL 1, ¿ya? Y va a tener que guardarse. ¿Qué tiene que guardarse para la primera posición de aquí? En PAL 1, tiene que guardarse la palabra quiero. Aquí quiero. ¿Cómo saco eso? ¿Cómo saco el quiero de esta frase? Aplicando solamente esta misma definición a partir de la izquierda, ¿ya? De la izquierda, desde el inicio. Ha buscado la posición, el espacio y ha sacado las dos palabras. Sí, las dos letras, perdón. En la siguiente voy a hacer este cambio. Fíjense, solamente mi frase va a valer o va a actualizarse a lo que estoy pintando en azul. Si mi frase es lo que estoy pintando en azul actualmente, empiezo a buscar el espacio, ¿qué valor va a tener? 7, ¿cierto? Entonces, aplicando este mismo código de esta misma frase que estoy pintando en azul, va a sacar ¿cuánto? 6, ¿cierto? Porque E es 7 menos 1 va a ser 6. Va a sacar 6 empezando de la izquierda de esta nueva frase. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se entiende? Ahora va a ser quiero y se va a guardar en PAL 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar el valor de esta frase. Solamente a quiero mucho. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo actualizo ese valor? ¿Cómo actualizo ese valor? Tengo una línea de tiempo. Vamos a hacer esto. ¿Puedo utilizar el write? ¿Sí o no? Puedo utilizar el write. ¿Qué me dice? Dame la frase, ok, te quiero mucho. Y dame la cantidad total de caracteres que te voy a devolver. ¿Cuánto es eso? Eso hay que buscar. ¿Cuánto tengo que enviar? Pues fíjense aquí, voy a aplicar, antes de hacer la línea de tiempo, voy a poner aquí la nueva frase, ya, justamente preparándose para la siguiente repetición. La nueva frase va a ser igual, empezando desde la derecha de la frase de te quiero mucho. Voy a sacar ¿cuántos tengo que sacar? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? 12 caracteres. Y eso es quiero mucho. ¿Sí? Todo lo que estoy pintando en azul vale exactamente ahora a quiero mucho. ¿Listo? Pero nunca va a ser 12. Bueno, es posible que sea 12, pero en otras situaciones no va a ser 12. Entonces esto tiene que ser una variable. ¿Cómo saco el número 12 de este
o de todo esto? ¿Con qué función puedo aplicar para sacar el número 2? Ese número 2 que representa la cantidad total de las demás palabras. Entonces, para eso viene nuestro, aquí tengo una línea, un poquito más aquí arriba. Empiezo de 1, la cantidad total de caracteres es hasta 15, ¿cierto? 15 y hasta aquí es 12. Hasta aquí. Todo esto tengo que sacar. Estoy hablando en cantidad de caracteres. Y lo que sobra es justamente este y el espacio más. ¿Cuánto es eso? Aquí, perdón. Era hasta el 3, ¿cierto? Hasta el 3. Entonces tengo aquí los tres caracteres, 1, 2 y 3. 1, que esté E2 y el espacio 3. 3 caracteres. Aquí está el T. ¿Cuánto vale? 3. ¿Ya? 3. Eso vale 3. Quiero decir que todo esto de aquí vale 3. 3. La pregunta es, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? Si esto es 3 y el total, empezando del 1, la totalidad es 15, ¿cuánto vale X? ¿Cómo se ha hecho esa solución? Vamos a ir en esa solución. Voy a tener aquí la línea de tiempo. De aquí, aquí vale 15. Eso es la cantidad total de caracteres. ¿Listo? Hasta aquí. De aquí a aquí vale 3. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale X? Es la pregunta. Complemento. Del 3 al 15, ¿cuánto es? 12. ¿Cómo se acaba eso? La diferencia de esto y esto. 15 menos 3 va a ser 12 y ahí está la solución. ¿Listo? Entonces, la fórmula que vamos a aplicar aquí va a ser lo siguiente. ¿Cómo sacamos la cantidad total de caracteres? Con la función... ¿Qué función? La función len. ¿De quién? De la frase. ¿Cuántos? Perdón. Len de la frase menos 3. ¿Dónde está el 3? Está en la variable e. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo de la frase, de esta frase que dice te quiero mucho, coma la cantidad total de caracteres que quieres sacar. ¿Cuántos? Voy a contar todo, 15 menos lo que estoy sacando, que es 3, va a ser 12. Y va a contar el right 12 y va a ser todo esto. Y ahora mi frase, fíjense, se ha actualizado. Ya no va a ser te quiero mucho, sino se cortó esto. Mi nueva frase ahora va a ser quiero mucho. ¿Se entendió? Entonces con eso vamos a entrar. Fijémonos ahora. Si entramos, vamos a decir que es verdadero todavía. Ya entramos y buscamos el espacio, el espacio de esta frase. Ya, el espacio de esta frase. ¿Qué posición tiene? ¿Qué posición? Empiecen a contar. Tenemos que contar sí o sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y está en la posición 7. Esto va a valer 7, ¿cierto? 7. Ahora tengo el valor de 7. Val 1, ya se ha preparado, perfecto. Left, de izquierda de la frase, ¿cuántos? 7 menos 1 vas a sacar 6, vas a sacar. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vas a sacar quiero y no lo vas a guardar en pal sub 1. Entonces aquí va a estar la palabra ahora quiero. ¿Listo? Continuemos analizando, continuemos codificando. La frase va a ser
Right, ¿de quién? De la frase. Aquí está la frase, les quiero mucho. Leen de la frase menos 6. ¿Cuántos leen? 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 2. ¿Listo? 2. Esto es 7 y esto es 12, la cantidad total de datos. Entonces, 12 menos 7, ¿cuánto es? 12 menos 7 es 5, ¿no ve? Entonces vas a sacar ahora, dice, de la frase quiero mucho, coma, ¿cuánto vas a sacar? 12 menos 5, menos 7 va a ser 5. Entonces vas a sacar solamente 5 empezando a contar desde la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces mi nueva frase va a ser solamente, fíjense, se va a eliminar esto y solamente va a quedar con mucho. ¿Listo? ¿Se entendió hasta ahí? N más 1 se va a preparar para la siguiente. ¿Listo? Se está preparando para la siguiente, para PAL sub 2. Ya para PAL sub 2. Vayamos a otra vez al mientras. Esto vamos a decir que también es verdadero. Supongamos, todavía no estamos trabajando con la condición y vamos a ver hasta dónde vamos a ir. ¿Ya? Siguiente. Fíjense aquí, muy bien, pongan mucha atención aquí. La posición, vamos a poner valor de posición. Insera la frase, aquí está la frase, solamente queda mucho. Nada más. De la frase estoy buscando el espacio. ¿Qué valor me va a devolver E? ¿Qué valor? Vamos, valor. 0 les dije, ¿no ves? Si es que no existe este carácter en esta frase, te va a devolver 0. Entonces aquí está 0. Listo. El PAL 2 se va a guardar ¿qué? Lev de la frase, mucho. E, ¿cuánto vale E? 0, menos 1. Menos 1. ¿Cuánto me va a devolver aquí? Aquí hay un error tremendo. Nunca se olviden de eso. ¿Ya? ¿Por qué te está ahí? Sacar desde la izquierda de la frase menos un carácter. Eso está mal. Entonces no te va a permitir esta función. Te va a decir, no, están mal tus parámetros. Va a haber un error. Entonces, al hacer eso, ya vemos cuando analizamos la condición para que sigamos ejecutando estos códigos. ¿Ya? Entonces, ahí nos damos cuenta de que cuando no haya espacios, no vamos a entrar a separar palabras. ¿Ya? Entonces, aquí viene la condición. Entonces, la condición vamos a decir que while insere el valor que me devuelve esta función de quién, de la frase, voy a buscar el espacio. El espacio tiene que ser sí o sí mayor a 0. Si es igual a 0, no vamos a ingresar, porque va a haber un error tremendo. ¿Ya? Entonces, la condición ya la hemos completado. La condición es que cuando solamente exista un espacio, o al menos un espacio, voy a empezar a sacar una palabra. Si es que no, fíjense, aquí no hay espacios, ok, no hago eso porque aquí va a haber un terrible problema, ¿no ves? Por el caso de parámetros. Entonces salimos, terminamos, fíjense, va a buscar el espacio, va a decir 0. 0 es mayor a 0, es falso. Si esta condición es falso, sale. Sale y termina con el fin mientras, que es el when. ¿Listo? ¿Hasta ahí se entendió bien? ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Dudas? Eso, la pregunta es, ¿y ese cuadro vacío, qué pasa? ¿Dónde está la palabra mucho? Como este código no guarda el último, le vamos a obligamos, decimos pal sub n va a ser igual a ¿quién? A la frase. No se olviden de ese último. Entonces, saliendo de este ciclo, va a decir pal y va a quedar mucho. Y aquí vamos a copiar lo que es el mucho.
Y listo, con eso completado. Imaginemos que el usuario ha escrito solamente la palabra mucho. Hace clic en cero y no hay espacio, no hay más palabras y se copia la frase en este vector, solamente con un solo dato. ¿Listo? Entonces vamos a copiar este mismo código al mismo. Vamos todos, vamos a esperarles. Entonces vamos copiando lo que es ese código que estamos viendo en pantalla. Vamos a copiar al mismo. Una vez obtenido la frase, ya tenemos el código. Vamos copiando todos. Sí, ya hemos analizado, ya sabemos qué quiere decir cada una de las funciones. Y ahora estamos aplicando. Vamos a ver cómo vamos a mostrar nada. No vamos a mostrar el vector llamado PAL en la lista. No estamos mostrando. Ahora lo vamos a mostrar. ¿Cómo lo vamos a mostrar? ¿Sí? Una vez teniendo este vector llamado PAL con valores de palabras, vamos a entrar, ¿sí? Vamos a ingresar a mostrar. Entramos con un for y vamos a empezar desde cero, la posición cero, hasta la cantidad total de datos que hay en ese vector. Y necesitamos listbox 1 punto el método addItem para añadir todos los elementos del de ese vector. Ok, hagamos funcionar. Háganlo correr y vamos a ver si funciona. Antes tenemos que guardar, no se olviden guardar siempre antes de ejecutar o hacer correr un programa. Vamos a guardar como libro habilitado para macros. Vamos a guardar bueno, aquí tengo documentos como ejercicio de, de examen número 2.
Listo, ya tengo guardado y ahora sin problemas puedo hacerlo correcto. El usuario escribe y me tiene que enlistar en la primera lista. Te quiero mucho. ¿Listo? Entonces ya me está mostrando la información de ese vector llamado pal. Hay una función para poder separar directamente palabras mediante un carácter o en función a un carácter, una serie de tareas. Y esa función, no lo vamos a ver ahora, pero se llama eh, split. Vamos a ver los errores.